Estaba en una fiesta con mi esposa Claire. Una fiesta es un término de moda para designar una hora feliz nocturna entre la intelectualidad, y estaba feliz porque tenía en la mano un whisky escocés muy bueno y limpio. Así que me senté en silencio en un rincón y observé a mi esposa y a otras personas en la habitación. Estaba hablando animadamente con su mentor y amigo, el profesor Randy Holcomb. Los movimientos de sus manos eran amortiguados debido al hecho de que tenía un martini en una mano, pero me di cuenta de que estaba tratando de transmitirle algún punto al profesor. Para mí era un chico lindo y un mujeriego, pero nunca le conté mi disgusto personal por este hombre, porque sabía que a cambio solo recibiría un rechazo. Ella creía que el profesor no podía ser malo. Claire era una potencial autora de éxito de ventas. Escribió varios cuentos románticos breves que se publicaron y recibieron buenas críticas. En los últimos 2 años, se ha centrado en la ficción histórica y ha realizado una extensa investigación sobre el periodo para crear la trama, incluidos hechos y cuestiones políticas, sociales, económicas y geográficas. Hace unos 3 meses, comenzó a escribir su libro como autora de tiempo completo y yo he apoyado sus esfuerzos tanto financiera como emocionalmente. Pensó que dentro del próximo mes tendría suficiente libro terminado para enviarlo a un editor para su revisión. Ella todavía estaba investigando para el libro, yendo a la biblioteca un par de días a la semana y reuniéndose con el profesor semanalmente. Me entristecía que ella no estuviera en casa, especialmente cerca de él, pero sentía que tenía que confiar en ella sin confrontación. Mi nombre es Jim Michey. Tengo 36 años y trabajo para una empresa consultora de ingeniería en el área. Por supuesto, no soy el chico más guapo, estoy un poco calvo, pero practico deportes y corro, así que físicamente estoy en bastante buena forma. Me pagan bastante bien y estoy certificado como ingeniero profesional, por lo que no tengo problemas con la seguridad laboral. Claire tiene 34 años, es bastante alta, delgada y bastante atractiva, aunque no hermosa. Pensé que su foto en la guarda de la portada del libro ayudaría a venderlo, pero puede que sea parcial. Tenía todas las cualidades que siempre quise en una esposa, bonita, inteligente, segura de sí misma y cariñosa. Aunque el amor había decaído un poco últimamente y lo atribuía a las largas horas que dedicaba a su novela. Ella nunca se ofreció a leérmelo, solo se lo dio a su mentor, para que lo leyera. Como profesor de literatura inglesa, asumí que él entendía mejor sus méritos que yo, pero aún así era molesto. Claire y yo hablamos de tener hijos y ella estuvo de acuerdo en que le gustaría tenerlos algún día, pero primero quería consolidarse como autora, así que esperé pacientemente a que terminara el libro, pero comencé a tener dudas a medida que pasaba el tiempo. Pero no se vislumbra un final. Esperaba que cuando terminara esta novela, ella estuviera lista para seguir adelante con su vida, porque aparentemente su reloj biológico estaba corriendo. Ambos éramos hijos únicos y nuestros padres empezaron a preocuparse porque no había nietos a la vista. Si pasan otros 2 o 3 años antes de que estuviera lista para tener hijos, tal vez nunca llegaría a ser abuelos, pensé. El evento de esa noche estaba organizado por el decano de la escuela de arte y yo estaba allí únicamente para Claire. No me importaban estos eventos, pero no eran mis favoritos. En la universidad, tuve que tomar literatura inglesa como materia optativa en mi primer año, pero las clases de preingeniería tenían prioridad sobre esa materia, y me temo que no aprendí mucho, suficiente para obtener una C. La conversación aquí, como de costumbre, se centró en el último libro y en el nuevo autor más popular, que no estaba en mi lista de regalos personales. Sabía lo suficiente escuchando a Claire, pero en este ambiente me sentía fuera de lugar. Cuando llegamos por primera vez, caminé por las instalaciones con Claire y estreché la mano de la mayoría de las 20 personas. Como dije, ahora estaba sentado tranquilamente en un rincón con mi whisky, observando lo que sucedía en la habitación, disfrutando de la vista de mi esposa entre sus colegas y pensando en lo maravilloso que sería si su novela se convirtiera en un éxito de ventas. Mientras tenga 2 libros pequeños en su haber, puede conocer y comunicarse con la gente aquí casi como iguales, pero un bestseller la colocaría muy por encima de ellos, y podría deleitarse con su envidia y celos. Por lo general, no era una persona muy franca, pero era humana y la admiración de sus compañeros le daría confianza en sí misma y en sus habilidades. Me reí entre dientes, pensando en todo el trabajo que había realizado y en todas las posibilidades y escenarios que podrían surgir si su romance llegaba hasta el final. En ese momento, capté un movimiento por el rabillo del ojo y vi a la señora Holcomb, la esposa del profesor, acercándose a mí. Gemí internamente porque esperaba poder sentarme tranquilamente sin hablar con nadie, pero resultó que esto no estaba destinado a hacerse realidad. La señora Holcomb era una matrona con la que hablé brevemente varias veces, pero no la conocía bien. Jim, te vi sentado aquí solo y me dije que esto nunca ayudaría a una persona a divertirse en una de estas reuniones. Esto le dará mala fama a este tipo de eventos, bromeó, sentándose en la silla junto a la mía. Ya me tiene, señora Holcomb. ¿Puedo ofrecerle una bebida? Llámame Jan y no puedo soportar el alcohol, pero puedo ver que estás disfrutando el tuyo.
Siempre dije que un poco de whisky mantiene alejadas a las moscas, Gene. Entonces, ¿qué opinas del libro de tu esposa? Randy dice que cree que definitivamente será un éxito de ventas. Creo que está un poco celoso. No me ofrecieron leerlo, por lo que no puedo comentar sobre la calidad de la redacción o el contenido. Bueno, yo tampoco lo he leído, pero Randy está impresionado. ¿Tu esposa ni siquiera habla contigo sobre este libro? Ni una palabra. Estoy empezando a pensar que ella no cree que yo tenga nada que decir sobre esto que le gustaría escuchar. Sin embargo, estoy muy orgulloso de ella por asumir la novela, a juzgar por tus palabras, lo hizo muy bien. Todo este tiempo observé a Claire y al profesor, que todavía estaban hablando al otro lado de la habitación. Llevaban algún tiempo hablando juntos. Mientras continuaba mirando, parecieron llegar a un acuerdo y Claire miró alrededor de la habitación, supuse que me estaba buscando y cuando me vio comenzó a saludar y luego debió haber notado a Jan a mi lado. Con lo que pude interpretar como una mirada preocupada, se volvió hacia el profesor y le dijo algo. Miró en nuestra dirección y también nos miró de forma extraña, luego ambos corrieron hacia nosotros sin decir una palabra. Mientras se acercaban a nosotros, me pregunté qué podría haberlos alertado. Jan también debió haberlos estado observando porque comentó sobre sus acciones. Parece que hicimos algo para preocupar a nuestros cónyuges. Eso parece. Agregué en tono de broma, tal vez piensen que estamos planeando una aventura. Jan sonrió débilmente ante mi inepto comentario. Al llegar hasta nosotros, nuestros cónyuges inmediatamente comenzaron un nervioso diálogo con nosotros. Hola ustedes dos, ¿qué están planeando? Verás, te lo dije, me reí de Gina. ¿Qué le dijiste? Preguntó Claire. Le dije que ustedes dos probablemente pensaban que estábamos planeando una aventura, le sonreí. Tanto Randy como mi esposa parecieron palidecer un poco, pero Randy recobró el sentido primero. Bueno, parecía un poco sospechoso y queríamos asegurarnos de que ustedes dos se portaran bien, se rió entre dientes con una mueca. Jan preguntó. ¿Has resuelto todos los problemas con el libro de Claire? Se sintió como si la hubieras hablado hasta la muerte. Oh, sí, respondió Randy. Sin embargo, el libro de Claire no tiene demasiados problemas. Va por buen camino y debería obtener una buena respuesta cuando se publique. Esto concluye nuestra conversación. Charlamos nerviosamente durante unos minutos más y luego el profesor se volvió hacia Jan. Te sugiero que caminemos un poco, querida, y los dejemos a los dos solos. Tengo un día ocupado mañana. Jan se levantó y se volvió hacia mí. Gracias por la conversación, Jim, lo volveremos a hacer en algún momento. Genial, Jan, fue un placer, respondí, volviéndome hacia Claire, que todavía estaba de pie en silencio. ¿Tú también quieres charlar o estás listo? Yo pregunté. Creo que podemos irnos. Ha sido un día largo y estoy cansada. Me levanté, despidiéndome del dueño y de la anfitriona, nos fuimos a casa. De camino a casa, Claire guardó silencio mientras yo conducía, lo que me dio tiempo para pensar en la reacción que ella y el profesor tuvieron cuando nos vieron a Jan y a mí hablando juntos. Normalmente no se me habría ocurrido que no podía confiar en Claire, pero algo no me parecía bien y pensé que hablar más con Jan podría aclarar las cosas. Decidí hacer un seguimiento de esto la próxima semana. El miércoles por la mañana logré solucionar muchos problemas en el trabajo y llamé a Jan para concertar una reunión para almorzar. Sintió que había algo extraño en la reacción de la pareja ante nuestro encuentro de esa noche, y accedió de inmediato a almorzar conmigo al día siguiente para hablar de ello. Nos encontramos en el restaurante O'Charley's en la carretera, ya que era poco probable que nos encontráramos con nuestros cónyuges o con alguien que nos conociera allí. Primero almorzamos y luego empezamos a hablar. Debes tener algunos problemas si convocaste esta reunión, me dijo. Creo que sí, pero no estoy seguro de qué hacer a continuación. Bueno, yo también tengo algunas preocupaciones, y son más fuertes que las tuyas. Por eso acepté esta reunión. Ella continuó explicando. Hace un par de años, descubrí a mi marido teniendo una aventura con una estudiante de posgrado y juró que nunca volvería a hacerlo. Creo que tuvo relaciones con otros estudiantes antes de esto, pero no tenía pruebas. Esta vez conseguiré pruebas de si está relacionado con su esposa y lo sacaré a la luz. Me gustaría sugerir contratar a un investigador privado y dividir los costos. Por lo que he oído, podría ser muy costoso y al compartir los costos podemos determinar si está sucediendo algo. También sugiero que el detective solo siga a mi marido. Si no tiene una aventura con su esposa, sino con otra persona, o no tiene ninguna relación, yo mismo pagaré los gastos. Si su esposa está involucrada, dividiremos los costos. ¿Suena esto justo? Pensé por un momento.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuándo quieres hacer esto? Ahora mismo. ¿Estás libre hoy a las 3 de la tarde? Tengo una cita con un investigador que me recomendó un amigo que tenía un problema similar. Está bien, dame la dirección y nos vemos. Necesito volver al trabajo. A las 3 de la tarde nos reunimos en la oficina del investigador, le explicamos lo que queríamos, le dimos la información necesaria sobre nuestros cónyuges y Jan primero le dejó un depósito. Nos dijo que se reportaría con Jan semanalmente a menos que necesitará contactar primero. Cuando salimos de su oficina, ambos respiramos profundamente. Estábamos listos y ahora todo lo que podíamos hacer era sentarnos y esperar. Esta fue la segunda cosa más difícil que tuvimos que hacer. Lo más difícil será comportarnos con normalidad con nuestros cónyuges. A medida que avanzaba la semana, esperé tener noticias de Jan, sabiendo que probablemente pasaría una semana completa antes de que supiéramos algo, mientras intentaba evitar confrontar a Claire con mis sospechas. Se comportaba como una esposa amorosa y normal, excepto que nuestra vida sexual continuaba con baja frecuencia. Al igual que antes, cuando parecía lista para el sexo, me resultó difícil desarrollar la pasión y la libido que requería. Finalmente, el miércoles siguiente, Jan me llamó y me invitó a ir a la oficina del investigador para el primer informe. Al entrar a la oficina, nos invitó a sentarnos y sacó un informe de entre otros que había sobre su escritorio. Sé que está ansioso por saber qué hemos descubierto sobre las actividades del profesor Holcomb y lamento informarle que sus sospechas son correctas. El profesor Holcomb tiene una aventura con otra mujer. El jueves y ayer lo seguimos hasta el motel Best Western en Ginsburg y allí conocimos a una joven. Cada vez entraron a habitaciones diferentes, pero en ambas ocasiones era la misma mujer. Aquí tengo fotos de ellos entrando y saliendo de las habitaciones. Empujó fotografías hacia nosotros por encima de la mesa y con mano temblorosa tomé una de ellas. Mirándola, vi que el profesor salía de la habitación del motel detrás de una mujer que se giró y lo miró. No podía ver su rostro, pero su altura, color de cabello y estilo eran similares a los de Claire. Tomé otra foto, la mujer miraba en dirección a la cámara y me di cuenta de que no era Claire, sino una mujer más joven. Con un suspiro de alivio, me recliné en mi silla. Debí estar muy tenso porque mi cuerpo parecía aflojar en reposo y mi cabeza colgó por un momento, libre de la ansiedad que había estado experimentando durante más de una semana. Levanté la cabeza y miré a Jan, que miraba las fotografías una por una en un silencio decidido y lúgubre. Cuando terminó de revisarlos todos, se volvió hacia el investigador. ¿Puedes obtener pruebas de que realmente están fornicando en esa habitación? Bueno, podríamos obtener las fotos, pero no puedes usarlas como prueba de adulterio en el tribunal porque eso sería una violación de su privacidad. Si estuvieran haciendo esto en tu casa, podrías usar las fotos tomadas allí. Es posible que su marido entienda esto y no la lleve allí. ¿Por qué no habla con un abogado que se especializa en divorcios y obtiene sus recomendaciones? Creo que haré eso. Continúe observando hasta que le pida que se detenga, dijo Jan mientras recogía las fotografías y se levantaba para irse. Salimos de la oficina del investigador y nos dirigimos a nuestros autos sin hablar durante varios minutos. Te voy a enviar un cheque por la mitad de esta semana de observación, le dije. No tienes que hacer esto. Lamento mucho que hayas descubierto que probablemente tu marido te fue infiel, pero yo descubrí que él no hizo esto con mi esposa. Para mí esto vale mucho y ayudar a pagarlo es más barato que cualquier precio. Así que extenderé un cheque y te lo enviaré por correo. Bueno, muchas gracias. Te lo agradezco. Nos despedimos y me dirigí a casa. Solo después de haber conducido durante unos minutos me di cuenta, porque el profesor y Claire estaban tan avergonzados de que Jan y yo estuviéramos hablando juntos en la fiesta. Todavía no hemos resuelto este misterio y debe haber algo que no sabemos. Es posible que Claire esté teniendo una aventura con el profesor, pero una semana de vigilancia aún no los ha descubierto. De repente me alegré de que Jan hubiera asignado al investigador para continuar con el seguimiento. Debería llamarla y decirle lo que estoy pensando para que no deje de trabajar sin decírmelo. Era extraño que en todas mis conversaciones con Jan, nunca nos hubiéramos encontrado con nada que pudiera señalar, ni remotamente, un factor común que indicara acciones descuidadas por parte de Claire. Pasó otra semana y nos reunimos nuevamente con el investigador. Esta vez eran las mismas fotos con la misma chica. El investigador descubrió que ella era otra estudiante de posgrado y Jan decidió solicitar el divorcio basándose en diferencias irreconciliables porque el abogado le dijo que vivimos en un estado sin culpa, por lo que encontrar pruebas de adulterio no afectaría el resultado del juicio. Los bienes conyugales se dividirán 50/50, pagará manutención ya que Jan no trabaja, pero no habrá pensión alimenticia ya que sus hijos ya son adultos. Le hice un cheque por la mitad del coste de la vigilancia y nos separamos. Todavía no sabía por qué nuestros cónyuges actuaron tan molestos esa noche,
Pero ahora estaba seguro de que Claire no estaba teniendo una aventura con el profesor. Pero, ¿qué pasó? Necesitaba averiguarlo, y contratar investigadores para vigilar a los cónyuges era caro. Entonces tal vez debería establecer vigilancia yo mismo. Necesito pensar en esto. Últimamente nuestra vida sexual se ha ralentizado notablemente, y pensé que si todo era normal y no sospechaba que ella estaba actuando, entonces se lo comentaría. Decidí decir algo que no la hiciera sospechar que tenía problemas de confianza con ella, pero que podría aliviar su conciencia si los tuviera. Esa noche, después de cenar, hablé de mis problemas. Cariño, ¿te pasó algo? ¿Te sientes bien? Le pregunté. Me siento bien. ¿Por qué preguntas? Ella respondió, frunciendo el ceño con ligera irritación. Porque últimamente me has estado dando muchas excusas para no querer hacer el amor y pensé que tal vez no te sentirías muy bien. ¿Quizás deberías ver a un médico? Ella palideció levemente por un segundo y yo me sentí un poco eufórico por haber logrado llegar a su conciencia. No, me siento bien, te lo dije. Pero no me di cuenta de que te estaba evitando. Intentaré ser una mejor persona para estar ahí para ti, pero he gastado tanta energía en el libro, preparando algo para enviarlo al editor, que últimamente no puedo concentrarme en nada más. Entiendo, cariño, sabes cuánto te amo y estoy orgulloso de ti, por eso me preocupo por ti. Hacer el amor debería ser bueno para relajarte y siempre estoy dispuesta a ayudarte a relajarte, le sonreí. Ella me devolvió una leve sonrisa. Ya veremos, y luego se acercó y me besó ligeramente en los labios. Tomando mi mano, me llevó a nuestro dormitorio y comenzó a desvestirme. La miré por un minuto y también comencé a desvestirme. Fue surrealista, mi libido ciertamente estaba excitada, pero no tenía la sensación de que ella estuviera haciendo el amor con todo su corazón. Parecía que solo lo hacía para complacerme, o más bien para mantenerme tranquilo y aliviar su conciencia. Ella reaccionó correctamente, pensé, pero cuando terminamos, no tuve la sensación de que estuviera satisfecha. Había una sensación de vacío en mi pecho. Fue al baño a limpiar y luego regresó, dijo buenas noches, cariño, y se acostó dándome la espalda. No hubo abrazos como solíamos hacer después del sexo y me di cuenta de que todo había cambiado. A la mañana siguiente salí de casa para ir a trabajar a la hora habitual y Claire todavía estaba acostada en la cama. Mientras me alejaba de mi casa, detuve el auto y llamé a la oficina desde mi teléfono celular para informarles que no estaría allí ese día, y luego me dirigí a la agencia de alquiler de autos cercana. En un día como ese, Claire solía ir a la biblioteca para continuar con su investigación. Después de alquilar un auto, regresé a nuestra calle y estacioné donde pudiera observar nuestra casa desde lejos. Alrededor de las 9 vi a Claire salir del garaje y alejarse de mí hacia la biblioteca de la universidad. Me coloqué a cierta distancia detrás de ella. Condujo directamente a la biblioteca, y mientras yo estacionaba, ella dejó el auto y entró al edificio. Estaba unos minutos detrás de ella, pero sabía dónde hizo la mayor parte de su investigación y la encontré allí mientras se preparaba para mirar la microficha. Escondido detrás de una pila cercana, podía vigilar, fingiendo estar interesado en un gran libro de referencia. Media hora después, otra mujer se unió a Claire y cuando Claire la vio, se levantó y se abrazaron. Lo que me sorprendió fue que se besaron levemente en los labios en señal de saludo. Ahora estaba completamente confundido, pero seguí mirando. Claire volvió a su asiento para coger la microficha y la otra mujer sacó un libro de su bolso y empezó a leer, como si estuviera ganando tiempo. Claire continuó trabajando durante una hora más antes de indicar que había terminado el día y comenzar a recoger sus notas y objetos personales. Un día tuve que ir al baño por miedo a que se fueran mientras yo no estaba, pero era el momento adecuado y no me perdí nada. Mientras se levantaba para irse, la otra mujer comenzó a prepararse también. Antes de irse, se volvieron a besar y, tomados de la mano, abandonaron el edificio. Cuando llegaron al estacionamiento, se separaron y caminaron hacia sus autos. Me quedé en la terraza trasera hasta que comenzaron a moverse, y luego me deslicé detrás de ellos mientras ambos se dirigían en la misma dirección, que era la dirección opuesta a nuestra casa. No parecieron notar mientras los seguía, ya que mantenía una distancia respetuosa detrás de ellos. Había mucho tráfico, había pocos semáforos, pero no íbamos en dirección a nuestra casa. Unos 20 minutos más tarde, entraron en un complejo de apartamentos y aparcaron. Saliendo del auto, se dirigieron a uno de los edificios y yo me senté a esperar. Aproximadamente 2 horas después, vi a Claire salir del departamento, subirse a su auto y salir del estacionamiento. La seguí nuevamente hasta que estuve seguro de que se dirigía a casa, luego fui a buscar algo de comer y pensar en lo que había visto. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esta mujer? ¿Claire tuvo una aventura con ella? Y finalmente, ¿cómo obtengo respuestas a mis preguntas?
Mientras comía, mis pensamientos estaban un poco confusos, pero todo se redujo a, ¿debería contratar a un investigador para obtener respuestas o hacerlo yo mismo? Finalmente, decidí que intentaría obtener la información yo mismo, así que después de terminar el almuerzo, fui al Radio Shack más cercano y compré 3 grabadoras de microaudio activadas por sonido que funcionan con baterías. Eran bastante caros, pero decidí que era más barato que contratar a un investigador. Cuando compré todo, ya era cerca de mi hora habitual para llegar a casa del trabajo, así que me dirigí al lugar de alquiler de autos y alquilé mi propio auto. Al llegar a casa, Claire me saludó con un beso y un abrazo. Cariño, límpiate y tómate un trago. La cena estará lista en aproximadamente media hora, me dijo, regresando a la cocina. Habiendo preparado la bebida, me dirigí a la cocina. ¿Cómo estuvo su día? Yo pregunté. Bien. Trabajaba bastante en la biblioteca por la mañana y trabajaba en un libro por la tarde. Como siempre, creo. ¿Has oído hablar de alguien? ¿Has oído de tu madre que van a venir a visitarte? No, fue un día tranquilo. No hablé con nadie. Si no lo supiera mejor, habría aceptado lo que ella me dijo sin dudar. Ella no parpadeó cuando habló y me dijo mentiras. En el pasado, pensé que podía confiar en mi vida, pero ahora esa confianza puede haber desaparecido. Todo nuestro matrimonio ahora parecía construido sobre mentiras y una posible traición, incluso si fuera con una mujer. Regresé a la sala de estar antes de decir nada. Cuando la enfrente, necesitaré todos los hechos. ¿Cómo estuvo su día? Preguntó entrando al salón. Como siempre. Estuve fuera de la oficina la mayor parte del día trabajando en un proyecto. Mencioné esto en caso de que llamara a la oficina buscándome. La cena está lista, si quieres siéntate. Mientras comíamos, me dijo que al día siguiente se reuniría con el profesor Holcomb en su oficina para discutir el último capítulo de su libro. Estaba casi lista para enviar el paquete al editor y estaba abrumada por la emoción. Solo asentí y dije que cruzaba los dedos por ella. Después de cenar, lavé los platos en la cocina y ella se fue a su habitación a trabajar en su libro. Cuando terminé, llevé una de las grabadoras al garaje y la instalé debajo del asiento del conductor de su auto. Me aseguré de que estuviera oculto pero de fácil acceso. Luego tomé otra grabadora de voz y la instalé en el forro de su bolso. Guardé la tercera grabadora para poder instalarla en su habitación en caso de que llamara desde allí. Después de eso, vi la televisión hasta las 10 y llamé a la puerta de su armario. Cariño, me voy a la cama a leer un poco. ¿Vienes pronto? Quiero terminar este capítulo para poder llevárselo al profesor Holcomb mañana, así podría llegar tarde. Me uniré a vosotros tan pronto como pueda. Está bien, respondí y me fui a la cama. Leí un rato, pero no pude mantenerme despierto y me quedé dormido. No sé a qué hora se fue a la cama, ya que yo estaba profundamente dormido. A la mañana siguiente, cuando salí de casa para ir a trabajar, ella todavía estaba profundamente dormida. Iba a dejar que los dispositivos de grabación me monitorean para no tener que dejar de trabajar por un tiempo. Cuando llegué a casa esa noche, esperé hasta que terminara la cena y ella se fue a su habitación antes de salir al garaje y comprobar la grabadora de voz de su coche. No me sorprendió que estuviera prácticamente vacío en lo que a conversación se refiere. Luego encontré su bolso y escuché la grabadora de voz que había escondido dentro usando auriculares. Una vez más, nada especial, la escuché hablar con el profesor Holcomb sobre su libro. Parecían no estar interesados en nada más. Así que restablecí la entrada y la volví a colocar en su lugar. Tendremos que esperar para comprobar la grabadora de su habitación. Esta noche fue una repetición de la anterior y terminé volviendo a acostarme sola. A la mañana siguiente me levanté temprano y me metí en su armario para coger la última grabadora. Esta grabadora contenía una conversación unilateral interesante pero breve. Primero escuché un número marcando, lo que significaba que Claire estaba llamando. Hola, soy yo, escuché la voz de mi esposa. ¿Sigue todo válido para mañana? No pude escuchar muy bien la voz al otro lado de la línea, pero parecía ser una mujer. Sí, yo también estoy deseando que llegue. Pero estoy un poco preocupado. Jim está actuando un poco extraño. Me pregunto si sospecha algo. No. No lo voy a dejar todavía, gracias por la oferta. Necesito llevar esta parte del libro al editor y obtener un compromiso de su parte antes de decidir dejarlo. Todavía necesito su apoyo por algún tiempo. Me alegraré cuando podamos estar completamente juntos. Estos intentos 2 veces por semana apenas me satisfacen. Me alegro de poder verte mañana por unas horas. Era difícil tratar de tener intimidad con Jim solo para mantenerlo un poco satisfecho.
Realmente no lo disfruto tanto como disfruto estar contigo. Está bien, yo también te amo. Nos vemos mañana en la biblioteca. Me quedé atónito. Todo quedó claro para mí, qué estaba haciendo y cuáles eran sus planes. Pensé que amaba a esta mujer y ella me amaba a mí. Y ahora resulta que ella simplemente me está usando para alimentarse, vestirse y alojarse mientras ella escribe su libro y se entrega a sus aventuras. Qué poco conocía a esta mujer, después de todos los años de nuestro matrimonio. Rápidamente inicié la grabación y la escondí nuevamente, y luego me puse a trabajar, completamente sorprendida por las revelaciones de su traición. Me senté en la niebla durante aproximadamente una hora en el trabajo y luego decidí que necesitaba un consejo imparcial sobre cómo seguir adelante con mi matrimonio. Obviamente él estaba destinado al divorcio, pero yo necesitaba protegerse financieramente antes de que eso sucediera. Supe el nombre de un abogado de divorcios gracias a un amigo que acababa de pasar por un divorcio difícil y me llamó y concertó una cita para la mañana siguiente. Quería escuchar las grabadoras nuevamente y ver si podía reunir más datos para dárselos al abogado. Esa noche supe que la grabadora de voz que llevaba en el bolso era el motivo final del divorcio. La grabación comenzó en la biblioteca, me pareció, no por mucho tiempo. Está bien, ya casi termino. Lo único que tengo que hacer es recoger mis cosas y podemos ir a tu apartamento. Dios, ¿te necesito tanto? Escuché decir a Claire. Otra voz femenina respondió. Apurémonos, es tarde y quieres llegar a casa a tiempo. Decidí que tenía suficiente información, así que no escondí las grabadoras. En cambio, hice 3 copias del contenido relevante. Escondí 2 juegos en mi maletín y empaqué el tercero para llevarlo al abogado. Me fui a la cama sin decírselo a Claire. Esta no era mi práctica habitual y podría haberla alertado de que había un problema, pero ya no me importaba. Tuve que esperar hasta hablar con el abogado mañana antes de confrontar a Claire. Me llevó un rato conciliar el sueño y, mientras yacía allí, me preguntaba cómo le iría a Jan Holcomb con su divorcio. La escena de la fiesta ciertamente me abrió los ojos, pero todavía estaba desconcertado de por qué el romance entre Claire y el profesor aún no se había resuelto. Me quedé dormido de nuevo antes de que Claire se acostara. A la mañana siguiente llegué a trabajar y después de hablar con mi jefe, fui a ver a un abogado. Su secretaria inmediatamente después de mi llegada me acompañó a su oficina y pasé unos 15 minutos explicándole la situación a mi esposa. También le dejé escuchar mis grabaciones de sus conversaciones con su amante. Cuando terminé, me hizo algunas preguntas. Este libro en el que está trabajando su esposa. ¿Sabe si se venderá? Nunca lo he leído, pero mi esposa colaboró con el profesor Holcomb del departamento de inglés de la universidad y tengo entendido que está encantado con él. Actualmente está enviando los primeros capítulos y un resumen de la historia al editor, y creo que esto le dará una idea de si tendrá un libro que se venderá. ¿Fuiste tu único apoyo mientras trabajaba en el libro? Sí, ella dejó un buen trabajo hace un par de años para trabajar en el libro a tiempo completo, y yo la he apoyado al 100% todo el tiempo, financiera, creo, emocionalmente. ¿Qué quieres de esto? ¿Quieres divorcio, separación o ves la posibilidad de reconciliación después de un tiempo de consulta? Me voy a divorciar y quiero ponérselo lo más difícil posible después de escuchar lo que le dijo a su amante. Pensé en destruir su libro, destruir su computadora y todas sus notas de investigación. No recomendaría hacer esto. En mi opinión, puede que te dé satisfacción cuando termines, pero puedes perder la oportunidad de vengarte más. ¿Qué quieres decir? Yo pregunté. Si el libro tiene buenas posibilidades de venderse, incluso si se convierte en un éxito de ventas, en caso de divorcio podrá reclamar la mitad de las ganancias de la venta. Creo que esto te proporcionará una venganza digna y será muy beneficioso para ti. Si destruyes todo su trabajo, ella podría restaurarlo en unos meses y no obtendrás nada de él. Por supuesto, vale la pena considerar esto, pero tal vez no sea una venganza en toda regla. Bueno, tienes que considerar que te podría costar varios cientos de miles de dólares. Si bien es posible que ella pueda reavivar su romance en menos de 6 meses, es posible que, en última instancia, usted gane muy poco con ello. ¿Qué propones? Le aconsejaría que espere y vea cuál será la reacción de la editorial ante su libro. Si solicita y recibe un anticipo del editor, es señal de que ven un gran potencial en el libro. Si el avance es significativo, puede mudarse inmediatamente con su amante. Si es así, puede proceder con el divorcio. En nuestro estado no hay culpa, por lo que usaremos diferencias irreconciliables como base y demandaremos por una parte de las ganancias del libro. Puede utilizar el adulterio como motivo, pero no afectará el resultado y probablemente será mucho más costoso. Si vender el libro genera ingresos, probablemente no tendrás que pagar mantenimiento. Además, dice que tenía un trabajo bien remunerado antes de dejarlo para trabajar en su libro.
Esto también funcionará a tu favor en términos de contenido. Parece que tengo algo en que pensar. ¿Podrías darme un día para pensarlo y luego comunicarme contigo? Ningún problema. Solo llámame y déjamelo saber. Salí de la oficina del abogado y regresé al trabajo. Pasé el resto del día haciendo muy poco mientras consideraba mis opciones. Realmente quería lastimarla de alguna manera por usarme, pero no quería poner en peligro la obtención de una parte financiera de la venta de su libro. Entonces recordé algo sobre los padres de Claire. Eran cristianos fundamentalistas y no les habría gustado que su hija tuviera una aventura con una mujer y cometiera adulterio. Si hubiera alguna manera de usar esto como venganza, me daría una gran satisfacción después de que todo terminara. Una idea me vino a la cabeza. De camino a casa desde el trabajo, paré nuevamente en Radio Shack y compré otro artículo de vigilancia. En casa, Claire y yo comimos la cena que ella había preparado. Me dijo que enviaría el paquete al editor al día siguiente, pero que no esperaba respuesta hasta dentro de al menos un mes. También mencionó que escuchó que la esposa del profesor Holcomb se estaba divorciando de él porque lo sorprendió con otra mujer y le costaría muy caro. Sonreí para mis adentros e hice un comentario que pude ver que a Claire no le gustó. Esto es lo que pasa cuando juegas. Sé que me gustaría vengarme si esto me sucediera. Ella palideció y rápidamente se reagrupa. ¿Por qué crees que te pasará esto? ¿Crees que puedo jugar contigo? Preguntó con descaro. Ahora, cariño, sé que eres una esposa lo más fiel posible. Lo que pasa es que los cónyuges que se engañan me irritan y empiezo a enojarme. Sabes, estoy seguro de que nunca me harás esto y yo nunca te haré esto. Ella rápidamente cambió de tema. No olvides que hoy es noche de basura y que hay varias bolsas con cosas en el garaje que hay que clasificar para reciclar. Está bien, yo me encargo. Luego desapareció en su oficina y no la volví a ver esa noche. Mientras ella estaba en la oficina, instalé una mini cámara activada por movimiento en nuestra habitación y una grabadora de voz de alta capacidad que compré en Radio Shack ese día. Lo conecté al cableado de mi casa para no tener que preocuparme por cambiar las baterías. También tenía la capacidad de grabar sonido. Cuando lo probé funcionaba bien, pero lo dejé apagado hasta que puse en marcha la segunda parte de mi plan. A la mañana siguiente me levanté y me fui antes de que ella se despertara y desayunó en Denny A.S. Cuando llegué a trabajar, llamé a mi abogado y le pedí que pospusiera el divorcio hasta que supiéramos si el libro se publicaría. Me dijo que era lo más inteligente que podía hacer. Esa noche le dije a Claire que me iba la semana que viene en un viaje de negocios de 3 días. Más tarde, mientras escuchaba la grabadora, la oí contarle a su amante, que se llamaba Eileen Carter y que, según supe, estaba divorciada, sobre mi viaje de negocios. Sugirió que Eileen viniera a pasar 3 días a nuestra casa y podrían vivir juntas mientras ella continuaba trabajando en su libro. Eileen estuvo de acuerdo y la segunda parte de mi plan encajó. La semana siguiente hice las maletas y me fui de viaje de negocios, pero fue solo un viaje corto a un pueblo a 40 millas de distancia donde me alojé en un motel con un buen restaurante. Antes de irme, hablé con mi jefe y mi secretaria sobre cómo me ausentaré por unos días y si mi esposa llamaba, simplemente decirle que estaba fuera de la ciudad. Parecían saber que algo andaba mal en mi matrimonio y aceptaron ayudarme. Llamé a Claire a su teléfono celular todas las noches para que no sospechara nada, y simplemente me quedé cerca de mi habitación de hotel porque no quería correr el riesgo de encontrarme con alguien que me conociera, aunque era poco probable. Fueron 3 días aburridos. 3 días después regresé a casa y actué como si acabara de estar en el otro lado del país. Cuando regresé, Claire ya me estaba esperando con la cena lista. Después de besarla como a una hermana, le pregunté por su libro. ¿Has oído algo sobre tu libro? ¿O no? Es demasiado pronto. Lo acaban de recibir. Creo que pasarán otras 2 o 4 semanas antes de escuchar algo. ¿Estás preocupado? Sí, claro. Apenas puedo dormir por las noches pensando en cómo será recibido esto. Intenté comunicarme con el profesor Holcomb, pero no responde mis llamadas. Quería hablar con él sobre algunas preguntas que tengo, pero probablemente debido a su esposa y a la universidad, tiene muchas cosas en que pensar. ¿Por qué lo persigue la universidad? Yo pregunté. Escuché que era porque la otra mujer con la que estaba saliendo era estudiante, y la universidad tiene políticas muy estrictas con respecto a la interacción del personal con los estudiantes. Podrían despedirlo, pero yo no quisiera eso. Creo que se merece todo lo que recibe, le dije. ¿No eres demasiado cruel?, preguntó ella, haciendo pucheros. Ya os he hablado de mi postura respecto a los tramposos. No tengo compasión cuando se trata de hacer trampa, le dije con dureza. Ella parecía un poco sorprendida, pero continuó de todos modos. Bueno, si un socio no puede satisfacer las necesidades del otro,
creo que debería tener derecho a satisfacer esas necesidades en otro lugar. ¿Realmente crees esto? ¿Qué pasa con el voto matrimonial de dejar a todos los demás? ¿Qué tal hablar con el otro socio para ver si hay algo que se pueda hacer? ¿Qué tal un poco de asesoramiento antes de acudir a otra persona? Ya que estamos en el tema, ¿podrías decirme si estoy cubriendo tus necesidades? Ella dudó antes de responder y respondió con expresión triste. Jim, me satisfaces más que cualquier hombre. Luego se dio vuelta, entró en su oficina y cerró la puerta. No quería presionarla más ya que aún no estaba listo para confrontarla, así que no dije nada más. Quizás llegué allí, no lo sé. No pensé que importara mucho ahora. Revisé la grabadora y las minicámaras, y como esperaba, las encontré en nuestra cama. La conversación era similar a conversaciones anteriores que había escuchado, así que ahora podía sentarme y esperar. Durante las siguientes 3 semanas, entramos en un periodo de espera. Todo quedó en suspenso, a la espera de noticias sobre el libro. Parecía que simplemente vivíamos juntos, cada uno haciendo lo suyo. Tuvimos relaciones sexuales un par de veces, pero tuve la sensación de que era solo por misericordia, y con ese pensamiento era difícil tener relaciones sexuales. Finalmente, un día llegué a casa del trabajo y Claire estaba muy emocionada. ¿Adivina qué? Recibí una llamada de la editorial hoy. Les gustó mucho mi libro y me están enviando un anticipo de $25,000. Estoy tan emocionada. También me recomendaron que buscara un agente y me dieron los nombres de varias personas con las que ya habían trabajado. He estado hablando con ellos por teléfono todo el día y creo que encontré a alguien que me gusta. Eso es bueno, cariño. Estoy muy feliz por ti. Trabajaste duro para esto y mereces una recompensa. ¿Te gustaría salir a cenar hoy para celebrar? Estaba a punto de sugerir esto. Déjame ir a cambiarme. Fuimos a uno de los mejores restaurantes de la ciudad y luego regresamos a casa y tuvimos sexo. Parecía un poco más interesada en él que de costumbre, y me sentí gratamente exhausto cuando terminamos acurrucados y durmiendo juntos. Mi último pensamiento fue llamar a un abogado por la mañana y empezar a tramitar el divorcio. Cuando recibí el cheque por adelantado, me di cuenta de que estaba en problemas. A la mañana siguiente, en el trabajo, llamé al abogado y me dijo que prepararía los documentos de inmediato y los archivaría al día siguiente. Al día siguiente será atendida. Esa mañana, antes de salir de casa, quemé varios DVD de Claire y su amante en nuestra cama y le envié uno al abogado. Iba a esperar un poco antes de hacer algo con los demás. También me tomé un par de días libres para hacer los cambios necesarios en nuestras cuentas bancarias compartidas, tarjetas de crédito, finanzas, seguros, pensiones, así como en mi testamento y planes de jubilación. Claire todavía estaba dormida después de otra noche de lectura cuando salí de casa. Tenía que estar en casa todo el día y se suponía que le entregarían los documentos por la mañana. Los documentos eran para un divorcio basado en diferencias irreconciliables y una división 50/50 de todos los activos, incluidas las ganancias futuras de su libro. A petición mía, en el paquete de documentos se incluyó una fotografía de un DVD en la que aparece en la cama con su amante. Quería que ella entendiera por qué buscaba el divorcio cuando recibió estos documentos. Alrededor de las 11 de la mañana me llamó. Ella habló con mucha calma. Veo que me descubriste. Tu paquete ha llegado, Jim, y lamento que nuestro matrimonio haya terminado de esta manera. Iré a un abogado y pelearé contigo por una parte de mi libro. Para cuando vuelvas del trabajo, ya me habré mudado de aquí. Mi abogado me dice que tengo muchas posibilidades de obtener una parte del libro, pero puedes hablar con tu abogado sobre esto. Adiós, Claire, creo que todo contacto futuro debería ser con nuestros abogados, así que tengas una buena vida. Colgué antes de que ella pudiera responder. Ahora tenía una cosa más que hacer y tenía que suceder después del divorcio. Tuve que enviar una copia del DVD a sus padres. Fue solo una pequeña señal de venganza, además de cualquier beneficio monetario que esperaba obtener con su libro. Pasaron unos 6 meses hasta que nuestro divorcio finalizara. Hubo muchas negociaciones entre abogados, pero al final recibí el 40% de las ganancias de su libro ya que la financié y apoyé durante la mayor parte de su investigación y escritura. Como resultado, recibí más de $250,000 por mi parte, ya que el libro llegó a la lista de los más vendidos e incluso ocupó el primer lugar en ventas durante un mes. El profesor Holken fue expuesto por su esposa, aunque era titular, la universidad lo obligó a dimitir o harían públicas sus indiscreciones. Estuvo de acuerdo y renunció. Había pasado un año desde mi divorcio y estaba almorzando solo en un restaurante local cuando escuché una voz familiar. ¿Puedo acompañarte? Levanté la vista y vi a Claire parada allí, mirándome expectante. Parecía muy atractiva y bien vestida.
Exactamente lo que esperaría ver de un autor de bestsellers. Levantándome, la invité a sentarse. ¿Cómo estás, Claire? Ha pasado un tiempo y te ves muy bien. Estoy bien. Estoy trabajando en una nueva novela, sonrió. Y esta vez, no planeo compartir nada de esto contigo. Riendo, respondí. No tengo ninguna duda de que será un gran éxito. Era curioso poder estar en paz con mi ex esposa ahora que la agitación emocional que fue parte de nuestro divorcio había quedado atrás. Entonces, ¿cómo estás? ¿Algún nuevo interés romántico en tu vida? No, solo citas casuales, pero nada serio. No tengo prisa por volver a tirarme al fuego. ¿Qué hay de ti? Ella palideció un poco ante mi comentario, pero continuó con una sonrisa. Soy soltera, como tú, sin intereses románticos. ¿Qué pasó con Eileen? Pensé que ella y las relaciones entre personas del mismo sexo eran lo tuyo. Ella pareció reacia a responder, pero después de una pausa, me confesó algo. Mi romance con Eileen solo duró unos meses, la novedad y la emoción parecieron desaparecer y rompimos. Desde entonces no he tenido otra mujer. Debo admitir que, mirando hacia atrás, entiendo a que renuncié cuando rompimos, y lamento mucho que haya resultado así. Supongo que yo también lo siento, pero la confianza es muy fácil de perder y muy difícil de recuperar. Creo que todavía estoy enojado contigo por enviar ese DVD a mis padres. Ahora están recuperando el sentido y empezando a hablarme de nuevo. Supongo que solo quería venganza por la forma en que jugaste conmigo. A menudo me he preguntado sobre esto, dijo. ¿Cómo te enteraste de mi descuido con Eileen? Esto realmente me molestó porque estaba tratando de asegurarme de que no se enteraran hasta que el libro se hiciera realidad. Me tomé un momento para recordar el momento en que sospeché algo por primera vez y todavía me sentí desconcertado cuando respondí. ¿Recuerdas esa fiesta en casa del decano? Creo que fue hace un par de años, durante las vacaciones de Navidad. Sí, lo recuerdo, pero no recuerdo nada de lo que hice allí que concierne a Eileen. Luego le hablé de mis sentimientos acerca de que el profesor era un mujeriego, de la conversación con la esposa del profesor, Jan, y de la reacción de ella y del profesor cuando hablamos juntos. Esta reacción, junto con el hecho de que Jan ya había pillado al profesor en una aventura anterior, nos hizo sospechar que había algo más sexual en su reacción a nuestro encuentro que un libro de tutoría. Y pensamos que por alguna razón no querían que habláramos juntos. Claire lo miró sorprendida antes de responder. Hasta donde recuerdo, reaccionamos de esta manera porque Randy y yo habíamos estado hablando por un tiempo y nos olvidamos de ustedes dos. Esto sucedió porque de repente nos sentimos abrumados por la culpa por haberte descuidado. No estábamos involucrados en una relación y ciertamente no nos preocupaba que ustedes salieran juntos. De todos modos, le dije, como malinterpretamos esta reacción, fuimos y contratamos a un investigador, quien descubrió la aventura del profesor con el estudiante, pero no encontró que usted y él estuvieran involucrados. Posteriormente, como todavía sospechaba, escondí algunas grabadoras y grabé tu romance con Eileen. Así que fue tu reacción inocente y la del profesor cuando Jan y yo hablamos juntos lo que llevó al descubrimiento de dos aventuras y la ruptura de dos matrimonios. ¡Qué extraño!